Bienvenidos a la clase de Filosofía quinto de secundaria. Vamos a desarrollar el tema Filosofía en la Edad Moderna, el Renacimiento, parte 2. Devocional. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. 1 Corintios 3, 19, 20. Representantes del Renacimiento: Nicolás Cusa, Giordano Bruno, Martín Lutero, Juan Calvino, Nicolás Cusa. Filósofo alemán, sabio y teólogo del periodo de transición de la escolástica al humanismo a la nueva ciencia de los primeros tiempos de la sociedad capitalista. Bajo la influencia del neoplatonismo, reelaboró los conceptos de la filosofía cristiana en la teoría de Dios como ser máximo, situado por encima de los opuestos, finito e infinito, singular o plural. La teoría de Nicolás de Cusa, con la tesis fundamental en él acerca de la coincidencia de los contrarios en Dios, coincidencia oppositorum, pese a su contenido idealista místico, encierra en sí una serie de ideas fecundas. La crítica del carácter limitado de las contraposiciones intelectivas, el valor metodológico de los conceptos matemáticos para el conocimiento de la naturaleza, la anticipación del concepto subsiguiente acerca de las magnitudes infinitesimales, el planteamiento del problema acerca de los límites en que es aplicable la ley de contradicción en el conocimiento matemático, etc. Giordano Bruno. Parecía destinado a una tranquila carrera como fraile y profesor de teología, pero se atravesó de por medio su insaciable curiosidad. Se las arregló para leer los libros del humanista holandés Erasmo, prohibidos por la Iglesia, que le mostraban que no todos los herejes eran ignorantes. También se interesó por la emergente literatura científica de su época, desde los alquimistas hasta la nueva astronomía de Copernicus. De este modo fueron germinando en la mente de Bruno ideas enormemente atrevidas, que ponían en cuestión la doctrina filosófica y teológica oficial de la Iglesia. Bruno rechazaba, como Copérnico, que la Tierra fuera el centro del cosmos. No solo eso, llegó a sostener que vivimos en un universo infinito, repleto de mundos donde seres semejantes a nosotros podrían rendir culto a su propio Dios. La concepción materialista de la realidad, según lo cual todos los objetos se componen de átomos que se mueven por impulsos, no había diferencia, pues, entre materia y espíritu, de modo que la transmutación del pan en carne y el vino en sangre en la Eucaristía católica era, a sus ojos, una. Como Bruno no dudaba en mantener acaloradas discusiones con sus compañeros de orden sobre estos temas, sucedió lo que cabía esperar. En 1575 fue acusado de herejía ante el inquisidor local. Sin ninguna posibilidad de enfrentarse a una institución tan poderosa, decidió huir.
Finalmente fue condenado por herejía en febrero del año 1600. Martín Lutero. En el mundo ocurrieron tres grandes evoluciones que permitieron la consolidación de lo que hoy se conoce como Edad Moderna. 1. La Reforma Luterana, 1517-1648. La Revolución Gloriosa, 1688-1689. La Revolución Francesa, 1789. De estas tres, comentaremos brevemente ciertas implicaciones que tuvo la Revolución Luterana en la evolución del lenguaje político entre la transición del pensamiento político medieval al pensamiento político moderno. Partiendo de los planteamientos de Weber, Bolin y Skinner, encontramos que Lutero, 1483-1546, no buscaba cuestionar la estructura política de su época. Aun así, su reforma trastoca a la actividad política del momento, puesto que al cuestionar a la Iglesia tendría ineludiblemente implicaciones políticas, ya que no había ocurrido lo que hoy se denomina separación de las dos espadas. Y por consiguiente, sus planteamientos críticos generaron implicaciones que trascendieron en la historia del pensamiento. En este orden vemos que existe un debate en cuanto a la reforma de Lutero. Para algunos, la Iglesia con alevosía usó a Lutero para oxigenar la creencia reformadora, lo que sería un continuismo del pensamiento medieval. Para otros, su reforma es un hito trascendental, ya que representa un giro en el ejercicio eclesiástico, pues cuestiona las ideas del catolicismo y por consiguiente el pensamiento medieval. Sus lecturas de San Pablo y San Agustín, como comenta C. Hayes, le formó una convicción que difería con la doctrina mayormente aplicada en la Iglesia Católica. Sin embargo, sea una revolución tutelada por la Iglesia o un acto irreverente que surge en la defensa y reivindicación de la fe, sus principales aportes en el campo de la teología son hoy día objeto de. Ahora bien, como su reforma religiosa pudo haber incidido en la transición del pensamiento político medieval al pensamiento político moderno, pues aunque sus ideas no son una causa directa de la modernidad y mucho menos del pensamiento liberal, incide al cambio del lenguaje político que contribuye en esa transición, ya que pensó la relación del hombre directamente con Dios y no de la institución de la Iglesia con Dios, que subordina al hombre a un estatus de no cuestionamiento o razón limitada. Es decir, contribuye al paso, sin intención alguna de pensar al hombre meramente como una criatura, a pensar al hombre como un individuo, puesto que al cuestionar al monopolio de la interpretación de las escrituras de la Iglesia, fomenta la subjetividad en relación con Dios, siendo la subjetividad clave en la formación de la racionalidad, elemento característico de la modernidad. Juan Calvino. Una de las figuras más importantes de la Reforma, nació en Francia. En 1536 pasó a Ginebra, donde se convirtió, de hecho, en el dictador de la ciudad, 1541, y logró subordinar el poder civil a la Iglesia. El sistema de protestantismo fundado por Calvinismo, era expresión de las reivindicaciones de la parte más audaz de la burguesía de entonces, Engels.
El fundamento del calvinismo radica en la doctrina según la cual ciertas personas están predestinadas por Dios a la salvación y otras a la condenación. Esa predestinación no excluía, sin embargo, la vida activa, dado que según Calvino, el creyente, si bien desconoce cuál es su destino, puede demostrar que es un elegido de Dios, con los éxitos que alcance en su vida privada. El calvinismo legitimaba el espíritu de empresa burgués de la época de la acumulación originaria. Ello se expresaba en el hecho de que se declarasen como virtudes cardinales la templanza y el ahorro y se preconizase la observación de un régimen de ascetismo civil. Distinguía a Calvino la intolerancia religiosa hacia quienes profesaban ideas distintas. Por orden suya fue quemado en la hoguera el científico Servet, 1553, obra principal de Calvino, Instrucción sobre la fe cristiana, 1530. Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, Niccolo di Bernardo de Machiavelli, fue un diplomático, filósofo político, escritor italiano del Renacimiento. Asimismo, el autor es considerado el padre de la ciencia política moderna. El Príncipe es su obra más importante, asimismo es clave para poder entender su pensamiento político. El Príncipe fue escrita durante su periodo de exilio en 1513 y está inspirada en César Borgia. En el libro, Maquiavelo tiene la necesidad de explicar cuáles son los métodos más eficaces para fundar un Estado, hacerse con el poder o mantenerlo, ajeno a las consideraciones morales. El Príncipe es la descripción de una teoría que ofrece una idea de cómo sería el gobernante ideal. Enumera una serie de rasgos esenciales que caracterizan a un buen político. Entre ellos destacan manipulación, haciendo uso de los medios necesarios para alcanzar los fines; tenacidad y astucia para esquivar obstáculos; inmoralidad, debe estar por encima del bien y el mal; ingenio, carencia de escrúpulos; experto en el engaño. Estas son algunas aportaciones de Maquiavelo en lo referente al pensamiento político. Se trata de una de las aportaciones más novedosas de Maquiavelo. Está relacionado con la forma que tiene el autor de analizar la realidad política. A diferencia de cómo se hacía anteriormente, Maquiavelo sigue un sistema empirista, algo poco usual entre los ideólogos, teólogos y moralistas de la época. Para ello, parte de una base realista y acata el comportamiento humano y la situación política tal como son y no como deberían ser. Análisis de los elementos políticos. Puso de manifiesto los elementos políticos que debían someterse a estudio. Con ello, el filósofo trató de describir una forma de estado estable y permanente. Asimismo, plasmó las instrucciones necesarias para obtener el poder y conservarlo. Análisis de los elementos políticos. En su obra El Príncipe establece las características de un buen gobernante y cómo éste debe comportarse para aspirar a ser el mejor. A su juicio, esto se consigue mediante la astucia, la inteligencia y el pragmatismo. Separación entre la Iglesia y el Estado. En este sentido, Maquiavelo pone de manifiesto la influencia y fuerza política que la Iglesia había tenido sobre el Estado hasta ese momento. Actividades. Realizaron las actividades
de la página 64 del texto de filosofía, quinto de secundaria. Realiza un mapa mental del contenido estudiado, realiza un cuestionario de 5 preguntas con respuestas mínimo, realiza un vocabulario con las palabras que no entiendes. Y todas esas actividades deberás desarrollarlas en el texto de filosofía quinto de secundaria.